Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estés escuchando o viendo este nuevo capítulo de tu podcast, ¿cómo va? Mi nombre es Andy Rizzo y tengo de mi lado derecho a mi mejor amigo, el guapo, simpático e inteligente. Oscar Amadeo Modigliani. Andy, tengo miedo. ¿Por qué? Tengo mucho miedo, como dice de este. Tengo miedo. ¿Por qué? Tengo miedo. Porque este capítulo es el número. Ese dicho. Híjoles, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos depara en este capítulo? ¿Irán a salir Exacto. las cosas bien? Eh, Sí. Porque hoy vamos a hablar del... Número 13. Exactamente. Vamos a hablar de toda la um, faramaya, de El todo el misterio. misterio, de todo el escepticismo, Ujú. de todo lo mágico, no mágico, o suerte o no suerte que hay detrás del número 3. Porque, Es que, o sea, por todo lo que estuvimos investigando, realmente es desde la manera en la que tú lo puedas tomar como tal. O sea, puede ser como algo, efectivamente, como una coincidencia, por mucho que estuvimos así investigando de casos, así como también puede ser, es realmente eh, algo positivo y no precisamente negativo. Pero seamos realistas. Todos creo que han escuchado la típica frase que te dicen, viernes 13 no te cases ni te embarques. no, ese es el martes. No es viernes. Es martes. Viernes 13 es cuando sale Jason con su... Ay, o sea, obvio, porque así van las Pero películas, es pero martes 13, no te embaraches. no, no es martes, es Sí, es viernes. martes. Bueno, martes, Bueno, viernes. ahí lo vamos a apostar y ahí vemos. Salud. Gracias. Ya ves, ya empezamos, no, hombre. Qué mala suerte, no, te digo. No, es que hace frío. Yo tengo frío. Ya por cierto, Ya me tenemos dio esta miedo, sudadera. ya me dio miedo, amigos. Yo le Entonces, dije a Andrea, vamos a saltarnos este capítulo, que ay, llegue al sí. 14. Es el 13 que es el 14. Sí, como no sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, el 13 es un número tan místico que, por ejemplo, hay edificios que no tienen piso 13. Entonces, agarran y del Eso sí, 12 se no. marca al 13. Hay hoteles que no tienen piso 13 porque se dice que es de mala suerte. De hecho, hay aerolíneas en las que no existe el asiento número 13. Ay, no es Igual cierto, porque, ¿en serio? porque se dice que atrae la mala suerte este número. Pero bueno, es que ahí les va, vamos a empezar desde la historia. O sea, de los casos que hemos investigado, digo, a lo mejor ustedes no saben o no, no se han percatado que de hecho, por ejemplo, si nos vamos a los tiempos de Jesús, o sea, el maestro Jesús, literal él murió un viernes 13, Así fue es. crucificado ese mismo día. Y si ven, sí, o sea, si nos vamos a ver lo del jueves y viernes santo y todo eso, pues realmente el viernes fue cuando él muere. Ujú. Entonces estamos hablando que desde ahí empieza como puedas tomar ese lado. Sí, bueno, de hecho, escarbando un poco más dentro de la historia, nos damos cuenta de que lo del número 13, el primer registro que hay, que era como que de mala suerte, fue tanto no porque haya pasado una desgracia, sino fue un error. Cuando se crean las leyes de Hammurabi, agarraron y al estarlas transcribiendo, se brincaron del 12 al 14, o sea, por accidente, Ujú. se brincaron el número 13 y fue como que el primer error que hay dentro de la historia. Y como que dijeron, qué mala suerte que se saltaron el 13. O sea, de ahí como que se empezó a estigmatizar al número, ¿no? Ujú. Ahora se dice que el 13, más que nada como que es el patito feo, porque Ujú. junto está su hermano el perfecto. Porque El se 12. dice que matemáticamente el 12 es el número perfecto. De hecho, bueno, esto viene desde las... Ay, ¿quiénes eran estos? Los persas, me parece. Que fueron quienes A ver. establecieron que el número 12 era el perfecto porque a final de cuentas el año se dividió en 12 meses.
El día se dividió en 12 horas, bueno, 12 y 12, 24, y tiene como que muchos beneficios el número 12. De hecho, hasta dentro de la suerte. Entonces se decía que el patito feo, ahí pues era el siguiente número, que era el 3. Porque el 11 no, porque es un número espejo, que es cuando se repiten los dos números. Entonces el 13, pues que no, que ese era como que el que quedaba maldito. Al Y aire. aquí lo vemos como que en sentido de cuando inicia como que la historia, ¿no? Después ya en datos bíblicos se dice que en la última cena, y de hecho ese dicho, esa superstición sigue hasta nuestros días, ¿no? De que dicen que cuando invitado. Ajá, que cuando se sentaron en la mesa, bueno, eran 12 apóstoles y Jesús, entonces eran 13 y que a final de cuentas uno falleció. Y de hecho se dice que en toda Judas, reunión, ¿no? espérame, que en toda reunión donde se sientan 13 personas, uno de esa mesa va a morir. Ay, no, pero eso sí está muy así. Es algo que tiene añísimos. De hecho, hay una película que se llama Vámonos con Pancho Villa, en la que igual son unos revolucionarios, están sentados y de repente agarran y se sientan a la mesa, llegan 3 y dicen, no, pues no podemos estar en esta mesa porque alguien va a morir hoy. No, pues cómo, sí, es que somos 13. Y hay gente, y a final de cuentas sí realmente hay uno que muere, ¿no? En ese instante. Y te digo, o sea, es una tradición no solamente de aquí de México, sino de varias partes en las que hay personas que son tan supersticiosas que no les gusta sentarse en una mesa donde haya 13 personas porque una va a morir. Esa sí no me la sabía, fíjate. Eso sí no. Lo que sí es que, bueno, pues siempre te dicen que los viernes y todo eso son como que de mala suerte. De hecho, también dentro de la Biblia, el día que fue la crucifixión de Jesús fue un viernes 13. El día en que se inundó el mundo, que fue lo del arca de Noé, fue en viernes 13. Sí, o sea, hay muchas coincidencias, porque ciertamente hay muchas coincidencias. También dentro de, por ejemplo, hay muchos eventos que se llevaron a cabo exactamente el 13 de cierto mes en el año 1300 y cacho, o sea, siempre es el 13, como dibujado mucho el 13. Y por ejemplo, uno de los que a mí me sorprendieron mucho fue que un viernes 13 de diciembre de 1916, en lo que fue la Primera Guerra Mundial, en Italia, hubo una avalancha muy muy fuerte en los Alpes italianos, donde tanto soldados del lado contrario como italiano murieron, o sea, de ambos murieron alrededor de 10,000 soldados, o sea, quedaron sepultados. Y de hecho ese viernes se llama Viernes Blanco. ¿Qué? No, es que vi una en Mulan, así, entonces que también les cayó una avalancha. O sea, Mulan no está en Italia, ¿eh? Sí, es lo que después reflexioné. Bueno, Mulan no es italiana. Está en chino, que haya sido en China y no en Italia, ¿verdad? Pero bueno. Y se llama Viernes Blanco. De hecho, esa tragedia que hubo, porque realmente no era batalla, o sea, bueno, sí fue batalla con la naturaleza, ¿estás de acuerdo? Y luego, o sea, es que aquí, por ejemplo, te mencionan muchos eventos que coinciden mucho con los viernes 13, sobre todo con los viernes 13. Digo, sabemos todos, y ahorita que empezaste tú con tus payasadas al inicio del podcast, que realmente todos relacionamos viernes 13 con Jason, el famoso asesino que le pueden pasar el tráiler por la cabeza, le puede explotar y mágicamente vuelve a tener cabeza y vuelve a pararse, a hacer todo con su sierra. Oye, fue al que lo resucitaron con un ancla, creo. ¿Con un ancla? Sí, hay una película de Jason en el que supuestamente unos tipos quieren asegurarse que está muerto y le clavan una estaca, creo, y de repente cae un rayo así y la estaca le da electricidad y eso hace que sobreviva. Ay, sí es cierto, y lo saca no de su tumba. Sus caladas, no manches. Ay, sí, también no es que hay una de Jason donde supuestamente se va al espacio y se echa todos los del espacio. Ay, no, o sea, una estupidez.
Digo, la verdad es que digo, por si alguien sabe dónde puedo conseguir la primer película de Jason, o sea, de Viernes 13, la primerita, que es donde, es que se supone que todo empieza Creo en que esa está en película. Amazon Prime, creo. No, no tengo Amazon. Sí, creo que está en esa aplicación. La primerita, te voy a decir porque no la he encontrado eso. Yo he encontrado normalmente Viernes 13 a partir de la segunda en adelante. De hecho, en la primera no sale Jason. No, se supone que el campamento fue porque al niño le hacían bullying, algo así, y se muere ahogado, porque no le prestan atención. Casualmente, porque son dos jóvenes que Y la estaban asesina acá es... planchando. Si la asesina, pues, ay, sí, se aparece ahí quién es la asesina. Sí, pero no quería spoilearlo. Ah, ya, bueno, sí. Bueno, el chiste es que yo Bueno, quiero que ya ver todo el esa. mundo debe de saber, ¿no? Es como cuando la película de Sexto Sentido que te dicen... Y es que en una de esas lo dicen, de hecho, que es cuando él se da, cuando se supone que te dicen por qué revive. Que yo digo, bueno, si el güey se murió cuando era un niño de 13 años, ¿qué tiene que estar siendo un baquetonzote de 20 y tantos años matando? Bueno, pues creció, se alimentaba de sapos, de... No mames. ¿Qué cosa puede encontrar ahí en el bosque? Osos. Oye, te vas a ver como la de... ¿Has visto la de entrevista con el vampiro? Ajá. Ay, con el guapísimo Con del las Brad Pitt. ratas, ¿no? Que se las comían. Ajá, que ya ves que supuestamente le corta aquel cuello a la niña, a Tom Cruise, para liberarse Brad Pitt, y se va y se lleva a la niña y no sé qué. Y ya ves que pasan que lo van y lo avientan a una laguna, y después él dice que él se estuvo alimentando de un cocodrilo y de no sé qué tanto, y está todo flaco y todo así, y supuestamente pues, o sea, sigue vivo. ¿Y sabes en qué fecha se dieron los vampiros? No manches, está bien largo 13. No sé, por eso te estaba preguntando. Ay, sí vas a salir con una payasada, Oscar. Ay, no. Y bueno, otra de las cosas que también estuvo muy resaltado, o sea, en cuestión de la historia y más reciente, que fue en el 2015, es que el 13 de noviembre de ese diseño que les menciono, en Francia, sufrieron el primer atentado terrorista en París. O sea, hay muchas cosas que coinciden en la historia, o sea, que realmente es muy extraño que realmente hayan pasado exactamente un viernes 13 o un martes 13, pero la mayoría son viernes 13. Sí, de hecho, creo que a veces, ¿cómo te diría? Dicen que el cerebro es muy poderoso, ¿no? Y de repente tiene como que ciertas formas de ser selectivo. Porque si nosotros nos obsesionamos en agarrar y querer como que emparentar el 13, pues vamos a encontrar un montón de acontecimientos, ¿no? Pero igual lo podemos hacer con el número 1, con el número 2, con el número 3 y así, o sea, todos los números tienen como que sus fechas, ¿no? Tal vez ahorita la más reciente, la más estigmatizada es el 11/9, ¿no? Que es el día del atentado de las Torres Gemelas. Que ahora es como que, ay, es la fecha que está como que como la más triste del mundo y no sé qué tanto. Nosotros, ¿no? Con el terremoto, tú que ya pareciera que es maldición, ¿no? Sí, entonces de repente agarras y te das cuenta de que, bueno, todos los números tienen como que una historia detrás, ¿no? De repente, por ejemplo, aquí se ensañan con el 13 porque hay otros acontecimientos que pues te hacen como que tanto ir hacia lo malo o hacia lo bueno. Por ejemplo, también hacia lo malo se dice que todas las reuniones que había de brujas constaban de 13 brujas. Entonces, para que la reiniciara, tenían que haber 13 brujas. Se dice, bueno, y eso sí es un hecho, las personas que iban a ser ahorcadas, al momento de subir a la horca, tenían que subir 13 escalones. No manches. Ajá. Sí, o sea, son muchas coincidencias, pero también hay que ver el lado, o sea, estamos viendo el lado malo, por así decirlo, o lo negativo de, o sea, y a lo mejor sacamos lo de Jason, que nos da risa, pero ¿te acuerdas que también en el 5, o sea, ahí ahorita haciendo un poquito de comercial, que siempre los viernes 13, o sea, siempre era de ley que en el canal 5 pasaban una película de Jason? ¿Te acuerdas? ¿Será porque se llamaba Viernes 13? O sea, obvio, pero era de ley, ahorita ya no lo hacen. ¿No? Bueno, es que como ya casi no veo tele, yo sí soy súper fan del terror y Viernes 13, hoy es día que toca ver una de Jason.
¿En cuál me quedé? Sí. En la 13. ¿Cuál Hoy me agarraré toca el el día 14. de hoy? Jason contra Freddy Krueger. Ay, eso no lo he visto. Dicen que también es una mega jalada de película, ¿no? Bueno, sí. Pero bueno, el chiste es que, o sea, realmente todo mundo se va siempre a lo negativo. O sea, siempre a la superstición. Porque es eso, superstición. Realmente considero que la suerte o si así le quieren decir, de mala suerte o la buena suerte, pues cada uno se la crea, ¿no? Dependiendo Bueno, de cómo tú sí, lo yo creo veas. que, bueno, ya ahorita hablamos como que de todo lo negativo que tiene el 13, ¿no? Pero también, Hay muchas cosas fíjate que positivas. para los... Ah, otro dato, ¿no? Se dice que para la comunidad china, el número maldito es el 4, que es la suma del 3 y el 1. 4. O sea, fíjate, Ajá. ajá. Pero bueno, ahora sí, pasando a lo positivo, vamos a regresarnos hasta Egipto. Y para los egipcios, el 13 era el número de la abundancia. Era el número de la bendición, de todo lo positivo. Espérame, nada más para rápido. O sea, de hecho, estaba viendo que también hay una fobia. Ujú, O sea, del viernes 13. O sea, ujú. ¿hasta dónde llega el miedo a eso? Que se llama parasebedecatriafobia. Ahora dilo rápido. Parasebedecatriafobia. Ya. Ahora bien, sin Ya pausas. cállate, no. No como el mandatario nacional. O la collafobia, así también se llama. Ay, pero está más difícil, pues, que se llama frigatriscaidecafobia, algo así. Que es igual, o sea, la fobia número 13. Ujú. O sea, bueno. Sí, de hecho, bueno, cada uno como que se va sugestionando, ¿no? De Y va hecho. tomando como que las ideas que tiene. Pero bueno, eso lo vamos a debatir ahorita más adelante, ¿no? Porque te quiero Exacto. hacer una pregunta muy interesante. A ver. No, pero deja que termine lo positivo. Porque Ajá. también ahora hay que hablar de los puntos Ajá, positivos. ajá. De hecho, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Para los egipcios, el número 13 era de bendición. Entonces, si Ujú. tú nacías en un número que tenía que ver con 13, eras como que una persona que iba a tener mucha abundancia en su vida. Y eran las personas que mejor les iba a ir en Egipto. Después, bueno, pues van cambiando como que las cosas. Actualmente, la verdad ahorita te fallo como se dice, pero para la comunidad hebrea, para los judíos, el 13 es de muy buena suerte. ¿Por qué? Porque algo que me contaron es de que su libro, el Torah, se interpreta de 13 formas distintas y necesitas esas 13 formas para poder entender todo el Torah. El Torah, que es el Torah es como el su Biblia, vaya. de los judíos. Ajá. Ujú. Entonces, ya ves que cuando ellos hacen su Bat Mitzvah, Ajá. tienen como que aprender a leer el Torah y no sé tanto, bueno, todo eso. Entonces, hay 13 formas de leerlo? interpretar. Y después dicen que para ellos, Dios, Jehová, tiene 13 características de bondad o generosidad, algo así. Entonces para ellos como que el 13 va ligado a cosas positivas. Tan es así que para ellos la palabra amor tiene otro nombrecito. Ahorita digo, es así, no me acuerdo cómo se escribe y cómo se llama. Pero amor, si tú lo pasas, por ejemplo, a este juego de... ¿Cómo se llama el de las letras? El crucigrama. Ajá, como tipo, no de crucigrama, que tienen un valor las de estas y tú vas formando con tus fichitas. Así. Los Scrabble. Scrabble, si tú agarras y pones esa palabra amor en su dialecto, suma el número 13. Entonces para ellos, amor es igual al número 13. Entonces el 13 simboliza amor a Dios y hacia tus semejantes. No manches. Uh-huh. Pues es lo que te digo, o sea, realmente viendo también lo positivo, por ejemplo, el número 13 en lo espiritual o en la numerología, significan cambios, significa transmutar, literal es cambiar, es como hacer
un punto y coma, o sea, Convertir. exacto, un punto y seguido, ¿no? O sea, no punto final, sino punto y seguido, o sea, lo que sigue. Transmutar significa agarrar y cambiar de un punto a otro. Por Ujú, ejemplo, cuando te dicen transmuta tus emociones, significa que pases de una emoción de enojo a una emoción de felicidad. Y no es así como que sea completamente mágico, sino bueno, por medio de este proceso vas a agarrar y vas a mutar, vas a exacto. transmutar esa energía. Y realmente, pues es un número bueno. De hecho, digo, olvidé yo traerme mi número de numerología para yo poderles decir, pero por ejemplo, el significado del número 3 en el amor también está muy marcado. Y por ejemplo, aquí el número 13 simboliza en cuestión del amor en la espiritualidad es el amor incondicional, el respeto, la comprensión, la fidelidad y la confianza entre dos personas que se aman. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque también, digo, a lo mejor no se han fijado porque eso es algo que los que sabemos, pues a lo mejor nos fijamos un poco más, ¿no? Y muchas personas no lo hacen. Pero no sé si les han pasado que regularmente hay cierto número que que en cierto momento puede estarse presentando continuamente con ustedes. Ujú. Que voltean a ver y dicen, ay, es 11-11. Ah, ok, ya. Y de repente vuelven a voltear y ahora dice otra vez 11-11. Y voltean a otro lado y ven el 11 y así. El chiste es que ahí están Dicen viendo el diablos, 11. debo salir de la relojería. Me estoy volviendo loco. Dale. Todos marcan 11-11. O sea, el chiste es que como si ese número te siguiera. Y es porque realmente ahí, quienes sabemos mucho, hemos estudiado parte de los ángeles, sabemos que los ángeles tienen 3 maneras de mandar el mismo mensaje, de 3 maneras diferentes. Entonces, cuando te mandan los números, es porque ese número tiene un significado. Y el 3 es eso, es un cambio. También el 11. El 12 significa que, literal, tu camino va bien. O sea, estás haciendo las cosas correctas. Y que no dudes de ti, que te tengas más confianza. Les digo, me hubiera traído mi libro de numerología porque hay un buen. Pero siempre es bueno estarse fijando en números, en los que te están diciendo, porque Sí, te marcan ciertos mensajes. sí, de hecho, bueno, si nos ponemos como que a indagar un poco, nos podemos dar cuenta que la carta del tarot número 13 Exacto. es la muerte. Entonces nosotros de primera impresión, al ver la muerte, decimos, no, Ya, chino, ya esto es, valimos. ya valió Ajá. madre, ¿no? Ya, aquí acabó todo, amigos. Esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. Pero, o sea, No. nada más es impactante porque realmente esta carta del tarot de lo que te habla es precisamente de cambios, de Una agarrar, transmutación. exactamente. La muerte de algo para el inicio, la muerte de un ciclo para el inicio de uno Así es, nuevo, ¿no? como por ejemplo hay una alabanza que dice que para morir, para vivir hay que Que morir. morir, ajá. Entonces agarras y dices, ay, qué heavy, ¿no? Pero te das cuenta de que, bueno, la cosecha de repente tiene que agarrar y tiene que morir para que puedas agarrar, volver a plantar y volver a florecer, ¿no? Entonces agarras y dices, ah, bueno, sí, es un ciclo, ¿no? Es esta necesidad que a veces nosotros tenemos de tener que cambiar esa persona que éramos antes para agarrar y evolucionar e ir saliendo adelante. Entonces igual Exacto. la carta número 13 no significa, tal vez es impactante porque decimos chin y te da como que miedo, te da cosa, pero no, puede Es un ser como que cambio. todo lo contrario, ¿no? Algo positivo. Además que en el tarot, por ejemplo, de lo poco que sabemos, porque tampoco somos expertos en eso, siempre una carta tiene que ir normalmente, no siempre, ¿no? Va acompañada de otra, dependiendo de la pregunta que hagas y todo. Normalmente cuando la carta de la muerte sale con la carta de la torre, y es una torre que se está incendiando, se supone que ahí sí puede significar otra cosa. O sea, totalmente diferente y dependiendo, porque muchos la interpretan como la muerte, pero en otras cosas, o sea, te hablan de una muerte, pero hay veces que muchos piensan que es una muerte de que ya me voy a morir, no, sino de una muerte de algún ciclo o de algo que tiene que finalizar, de una relación, de algo en específico. De tu equipo en el fútbol. No sé, eso que... Pues sí, lo eliminan, muere hasta la siguiente temporada que renace.
Entonces, digamos que o sea, esos son los significados, ¿no? Pero realmente si nos ponemos a ver, el número 13 no precisamente tiene que ser algo negativo al 100%. O Así sea, es. es dependiendo de cómo lo puedas interpretar. Bueno, y por ejemplo, hablando con respecto de la suerte, porque normalmente es lo que te dicen, el 13 pues es de mala suerte, ¿no? El viernes Así es. 13. Yo siempre he creído que la suerte te la generas tú, Ujú. dependiendo de las acciones que has tenido, tanto buenas como malas. Y no Ujú. nada más contigo, sino con tus semejantes en general, las decisiones que has tomado y todo. Y las oportunidades que te puedan estar presentando los seres positivos, esto es dependiendo de lo que ustedes crean y a quienes ustedes veneren desde el universo, Dios o como le quieran llamar. Este, pero pues si obviamente tú quieres que te vaya bien y eres un hijo de tu tal por cual, pues ¿qué crees que se te va a venir? No creo que se te vaya a venir una muy buena suerte. Pues sí. Y esto lo menciono porque en algún momento, digo, y esto es una historia personal, hubo una persona que literal, así te lo voy a decir, o sea, literal a mí me dijo, este, es que tú has sido mi mala suerte, o sea, tú tienes la culpa de que a mí me vaya mal. Yo me quedé así de, ¿cómo? Y no, o sea, realmente no, o sea, no es, eso no es verdad, o sea, Era su gato realmente, negro. yo no le dio el gato negro. No, pero ¿sabes qué es el problema? Es lo que te digo. O sea, tú no le puedes achacar una mala suerte ni siquiera a Dios. Ujú. No se la puedes achacar ni siquiera a Él porque Él no te está haciendo nada, no te está poniendo el dedo para que te caigas. No, Él te está poniendo los caminos. Si tú brutalmente ocupaste o te fuiste por el más fácil con tal de que según tú fuera, era la única opción cuando realmente nunca te diste cuenta que la otra opción a lo mejor era más larga, pero te iba a llevar a un mejor, a una mejor vida o cuestiones así, te quisiste ir por lo fácil, pues ni modo. Pues sí. De hecho, a ver, te voy a hacer una pregunta ya. Ajá. Así vamos a salirnos un poquito del contexto. Sí y no. Ujú. ¿Tú crees en la suerte? Pues así como que creer así como tal en la palabra sí y no, o sea, ay, A es que es ver, como ¿tú raro. crees así? No en caso propio, sino Ajá. tú lo que hayas vivido, lo que te haya Ujú, pasado. ujú. ¿Tú crees que existe la suerte? O sea, buena o mala. No, más bien yo creo que eso se basa en las decisiones que uno toma. ¿Crees? Y de ahí, sí, considero que de ahí la decisión no es una si es de mala o buena suerte. Tú tomas la decisión, lo que te digo, el camino. Y no es que hayas tenido buena o mala suerte, sino tú tomaste esa decisión y por lo tanto tienes que pues vivir lo que tengas que vivir por tomar esa decisión. Y las consecuencias, sean buenas o malas, pero a fin de cuentas son consecuencias. Mm. Entonces, y eso obviamente te genera aprendizaje, etc. Y otra vez te puede abrir cierto camino donde a lo mejor vuelvas a enderezarte, por así llamarlo, para seguir como que en el camino o para lograr ese sueño u objetivos que tú tienes. Creo yo en eso. Más que suerte, creo más bien en lo que es Causa y efecto. exactamente. Pero entonces, o sea, tú eliminarías completamente la suerte. Pues sí, ay, es que es como que algo muy complejo. Pues sí, o sea, si lo tomo así como te lo estoy diciendo, pues sí, realmente, o sea, Está bien. ¿por qué? Entonces, no te presentaré a mi amigo el duende que trae buena suerte para todos. Ya. No, yo creo que mm, independientemente de que, o sea, tienes razón, todo tiene una causa y un efecto, Ujú. ¿no? Si tú agarras y, por ejemplo, nunca te esforzaste para hacer un examen, así te lleves ¿cómo se llama? Tu trébol de 4 hojas, Tu patita y de tu pata de conejo, Simón. conejo y todo eso, no vas a tener la suerte Ujú. porque, pues, No tenías que estudiaste. haber estudiado, ¿no? O haber entrado a tus clases a poner atención Pero, mínimo. pero, ¿qué pasa cuando hay personas que, por ejemplo, esa misma persona no estudia, llega y ese día el maestro no llega al examen y tiene tiempo para poder estudiar? Dices, ¡ah! ¡Qué buena suerte! Me dio tiempo para tal.
¿qué pasa con las personas que de repente se ganan la lotería? Por ejemplo, ahí te va. Uh-huh. Yo conocí a un señor que estaba con sus amigos en la cantina. Entonces agarró y llegó una viejita a vender la lotería. El señor pues dijo, ay, pues pobrecita viejita, ¿no? O sea, nadie le quiso comprar porque la señora ofreció un cachito a todos y nadie le compró. El señor dijo, no, ¿sabes qué? O sea, siento mal por la señora, compro este cachito y agarra y dice, no, ¿sabes qué? No le voy a comprar el cachito, deme toda la serie. Pero el señor no lo hizo buscando ganarse el premio. No, sino porque dijo, voy a ayudar a la señora por y si ayudar ahorita a la yo señora. puedo, lo voy a hacer. Lo compra y se gana el premio gordo. Bueno, es que ahí te voy a decir algo. Y ahí te va otro caso. Ay, déjame terminar, te la voy a poner difícil. Ahora ahí va el caso. Había un carnicero que mi abuelita conocía, que él soñaba con unos números. Uh-huh. Entonces agarró y él decía, tengo que jugar con estos números porque me voy a ganar la lotería. Uh-huh. Y no había semana en que no comprara ese boleto. O sin sea, falta. Siempre él quiere. Ajá. Él desde que tenía cierta edad compraba siempre ese boleto. Uh-huh. Una semana tuvo tanto trabajo que se le hizo tarde y cuando llegó a querer comprar su boleto ya habían cerrado. Esa semana salió su número ganador. O sea, ahí está un ejemplo de buena y de mala. ¿Qué pasa cuando un atleta se prepara para unas olimpiadas? Un evento o algo. Y ahí tienes que agarra y se esmera. Va en primer lugar y un poco antes de llegar se tropieza. Ahí tienes que, por ejemplo, cuando de repente vas caminando, una vez me pasó a eso a mí. Iba yo caminando, era diciembre creo, y yo no tenía dinero para comprar regalos. Sí. Entonces iba yo triste porque no tenía eso y de repente me agacho y veo un billete. Y el billete 500, era de la denominación que yo necesitaba para comprar el regalo. Pero es que te voy a decir algo, todo eso no es coincidencia. ¿Por qué? Porque si te das cuenta es dependiendo de... Bueno, yo decía que era de suerte, no coincidencia. Sí. No, pero es que te voy a decir algo. Más que suerte, yo creo que esto tiene muchas lecciones. ¿Por qué? Por ejemplo, el señor de la lotería. Él lo hizo, tú lo estás diciendo, lo hizo sin que realmente él dijera, me voy a ganar la lotería. No, se lo hizo por el hecho de ayudar a la señora. Y fue una bendición que le mandaron. Porque no sabemos si a lo mejor ese señor probablemente en otras ocasiones pudo ayudar a otras personas de alguna manera. Entonces a final de cuentas es como el decir, ok, pues así como has ayudado te vamos a ayudar porque a lo mejor tú lo necesitas ahorita, porque no sabemos si a lo mejor el señor lo dio el dinero y todo, pero resulta que estaba su casa hipotecada. Vamos a ponerlo así. Ese señor se ganó 3 veces la lotería. ¿Cuántas? 3. El premio mayor y los 3 lo desperdicia. Exactamente. Ahí te va, esa es la otra. Te dan las cosas para que hagas algo bien. Si no lo hiciste, pues bueno, entonces ¿sabes qué? Ya fueron 3 veces. Ayudaste, sí, sigues ayudando, porque a lo mejor poco, mucho, pero sigues ayudando, ok, pero ya lo despilfarraste a lo güey, ya te fregaste. Del otro señor de la carnicería, ok, a lo mejor sí dices, híjole, o sea, ¿por qué? Pero no sabemos en qué tanto se entretuvo. ¿Qué tal si a lo mejor se entretuvo porque andaba coqueteando con la vecina? No, era porque ese día ya tenía mucho trabajo. Sí, pero mira, vuelvo a lo mismo. O sea, no sabemos ni qué pasó ni nada y ok, va. Y pero no sabemos si a lo mejor si se hubiera ganado la lotería, algo le hubiera pasado. No, y es en serio. Te voy a dar un caso. Y este es el caso de mi papá. Yo, por ejemplo, siempre culpé mucho y siempre decía yo, ay, Diosito, es que porque a mi papá, cuando trabajaba en el banco, pues le quitaste su puesto, ¿no? Algo que a mi papá le costó toda la vida llegar a donde él quería estar y trabajar donde él quería trabajar, ¿no? Él toda su vida fue banquero. Entonces, a final de cuentas, para él su trabajo era a lo máximo. Y pues sí, porque siempre fue muy apasionado de todo eso.
Entonces, yo pues te digo, yo nunca entendí esa parte y culpaba a medio mundo y casi casi de que Diosito, pues qué mal onda fuiste con mi papá, ¿no? Y resulta que todo traía algo detrás de, ajá. Y en una clase que estaba con mi maestra de Los Ángeles, que veíamos con ella en metafísica, Los Ángeles empezaron a dar mensajes y haz de cuenta que en una de esas, pues entre las discusiones y todo eso, yo le dije, yo lo que siempre he querido saber es por qué Diosito, Los Ángeles o quien sea, le quitaron el trabajo que tanto esfuerzo le costó a mi papá tener, porque realmente le costó trabajo, o sea, no fue de la noche a la mañana que se lo dieran o que alguien se lo regalara. Y mi maestra se quedó callada así y se quedó pensando, pero escuchando, porque ella lo que tiene es que le dicen las cosas. Y no me dijo, porque si no le quitaban ese trabajo a tu papá ya estaría muerto. Y me quedé así y le digo, ¿cómo? Sí, es lo que me están diciendo. Tu ángel de la guarda me está diciendo que aquí no es culpa de nadie, ni siquiera de él. Él hizo un extraordinario trabajo en el lugar donde estaba. El problema fue que si no hacían eso, que a lo mejor era pues sí muy trágico, ustedes se hubieran quedado pues tu mamá sin esposo y ustedes sin papá. Y pues hubiera sido una vida muy difícil. Entonces yo me quedé así pensando y dije, ay, ¿a poco sí? Yo dije, bueno, pues igual y puede ser por el estrés, ¿no? Y hasta ahí quedó. Yo nunca se lo dije a mi papá. O sea, yo nada más me lo quedé así todo. Y un día platicando con mi papá sin querer, estábamos platicando los dos y me estaba platicando pues de sus últimos días ahí en esta institución. Y él me dijo que de hecho él tenía alrededor de 2 meses llegando a la casa y que no entraba luego. Se quedaba sentado en la banqueta a que se le quitara una taquicardia que ya traía. Que ya traía desde que amanecía hasta que anochecía y trataba de que se le quitara de tanto estrés que tenía en el trabajo. Y me dice, y yo me quedaba aquí pues a que se me quitara y todo eso, porque no me acuerdo cómo salió el tema que él empezó a mencionar eso. Dice, porque me dolía el pecho. Fíjate lo que me dijo, me dolía el pecho. Y se me quitaba la taquicardia y entonces ya entraba con ustedes como si nada y así. Cuando me dijo eso, en ese momento se me vino a la cabeza lo que me dijo mi ángel de la guarda ese día. Que mi maestra pues no sabía nada. Ni siquiera yo sabía lo que mi papá, hasta que ese día mi papá lo contó. ¿A qué voy con esto? A que yo siempre achaqué que eso era la mala suerte de mi papá, que por qué le daban esa suerte a mi papá si mi papá era un buen hombre, que siempre trabajó, le echó ganas, sí, tiene su carácter de la fregada, sí, pero eso no quiere decir, sí, la neta, y mi papá lo sabe. No te iba a decir que eres tres. ¿Eh? ¿Que eres tres? Ay, o sea, no, mano, como si no conocías a mi papá. Es un amor de Y señor. No sé hipócrita. por qué hablas así de él. Y a final de cuentas, No pero le pues haga caso, señor. es muy chambeador, o sea, y muy responsable y todo eso. Y no era algo de mala suerte, sino era de que sabes que ya no era su momento, Sí, de que algo iba a pasar peor. Y ellos, ¿qué dijeron? No, ¿sabes qué? No, sí, de hecho, ya. bueno, si lo vemos, hay hasta un cuento budista que habla de precisamente esto, ¿no? Que es como que el destino. Entonces, cuenta, ¿no? De que había un hombre que de repente, pues, conoce a una mujer, se casan, tienen un hijo, ¿no? Entonces agarran y el señor tenía como que un establo, Uh-huh. pero trataba como que de levantarse y no podía porque le hacían falta caballos en su granja Uh-huh. para poder trabajar mejor y demás, pero el señor no le alcanzaba para poderla comprar. Decían, uy, qué mala suerte, que nada más le falta un caballo como para poderse levantar. Entonces un día el señor se va a la montaña con su hijo y en la montaña se encuentran con un caballo salvaje. Entonces agarran y lo traen y es el caballo más hermoso que hay en todo el y es trabajador y sirve para todo y todos, ay, qué buena suerte de este hombre, ¿no? Y lo felicitaban, oye, muy buena suerte, y él decía, no, ya veremos, ¿no? Entonces agarran y de repente
Una tarde de lluvia cae un rayo y quema el establo donde estaba el caballo y el caballo se escapa a las montañas. Ajá. Entonces, ay, qué mala suerte. No, pues sí, pobre hombre, qué mala suerte. Y le decían, no, oye, qué mala suerte. Y él, ya veremos, ya veremos, ya veremos, ¿no? Entonces Eso agarra, fue hace tiempo. ajá. Entonces agarra y de Así como repente la tuya de, órale. sí. Entonces agarra, pasa el tiempo y de repente pues el señor dice, no, pues qué mala suerte, otra vez se le va a venir abajo su negocio y no sé qué tanto. Y a los 2 meses regresa el caballo, pero regresa con 2 yeguas. Órale. Entonces, Con no 2 una, con galanas. 2 acá. Bien Órale, me galán, voy a bien multiplicar. galán. Ahora sí voy a hacer el cemental. Y efectivamente se empieza a reproducir el caballo y empieza a dar toda una línea de caballos de los más importantes que hay. Y todos, ay, qué buena suerte, ¿no? El hombre es muy afortunado y el otro, ya veremos, ya veremos. O sea, Ay, agarran Oscarito. y de repente su hijo le empieza a tomar gusto a los caballos y los empieza como que a domesticar, ¿no? O a enseñarles suertes y demás. Y de repente, haciendo como que paseando a uno de los caballos, de repente se aloca y lo tira y queda mal de la espalda. Entonces agarran y todos, híjole, no, el único hijo del señor quedó mal y ya no va a poder hacer esto y el otro, y qué mala suerte. Y ya sabes qué decía el viejito. Ya veremos, ya veremos. Exactamente. Con Oscarito. Órale. Entonces, cuando le dan ese diagnóstico a su hijo, resulta que China se va a la guerra y mandan a llamar a todos los hombres jóvenes. Pero cuando mandan a llamar al hijo, el hijo no puede ir porque está incapacitado. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que ya Siempre veremos, ya veremos, ya veremos. Entonces, agarró y el hijo no fue. Viene el país invasor, hay la guerra, y de repente un soldado japonés se escapa y el viejito como que dice, pues a final de cuentas es un humano, lo acoge y resulta ser un doctor muy famoso en Japón. No y manches. Cura al hijo. Fíjate. Sí, no. Las Entonces, cosas se fueron acomodando. lo que te dice precisamente este cuento budista es de que muchas veces la vida va a dar muchas vueltas. Entonces, para bien, o sea, lo que a veces puede parecer una tragedia, a veces es una bendición. Claro. Porque es un aprendizaje. Claro. Y no sabes lo que viene. Y a veces lo que parece ser una bendición puede ser una es maldición. Trampa, porque no sabes qué puede haber después. Exacto. Entonces, o sea, sí, la suerte va a ir cambiando, ¿sí? De un lado a otro. Pero a veces no siempre va a ser como que lo bueno va a ser completamente bueno, ni tampoco lo malo va a ser completamente malo. Claro. Porque igual, o sea, imagínate una persona que de repente se gana la lotería y que ya lo estén secuestrando para quererle quitar su dinero. Exacto. ¿No? Y que se estén peleando y demás. Entonces, sí, no sabemos realmente todo lo que lleva atrás. Es lo que te digo, lo que te contaba de mi papá. O sea, yo cuando supe todo eso y empecé a hilar las cosas y que mi papá me platique eso, sí me quedé así como de, o sea, wow. O sea, realmente no fue una mala suerte. No fue que Diosito no quisiera que mi papá tuviera su trabajo. Sabía que lo adoraba su trabajo. Pero también sabía que mi papá, si algo tenía, es que adoraba tanto a su esposa como a sus hijas. Y que él se iba a quedar con un pendiente al dejarnos solas. Y que prefirió, ¿sabes qué? Que le dé que se quede con ella. Porque bien pudo haber sido la otra, ¿estás de acuerdo? El fin de su contrato ya, si así ya estaba escrito. Pero en este caso no fue así. Entonces dices, bueno, fue una bendición. Porque hasta la fecha, pues gracias a Dios tengo a mi padre a mi lado. O sea, imagínate, o sea, lo hubiera perdido desde los 22 años, 23. O sea, estamos hablando que, pues, o sea, también esa parte, ¿no? Y a veces nosotros todo lo achacamos a que, no, es que si Dios, porque yo he escuchado muchísima gente que todo es lo que te digo, todos siempre culpan a Dios. Entonces es que no es culpar a alguien. Mejor ponte a analizar tú qué estás haciendo. Así es. ¿No? Sí, o sea... Por ejemplo, el cuento que estás diciendo.
Aunque nos burlamos que decíamos el señor que decía, ya Órale. veremos, ya veremos. Esa es tu frase. Sí. El de ya veremos, ya veremos. A lo mejor sí es muy repetitivo, pero si se ponen a analizar el cuento, o sea, que le regresen un poquito al cuento que acaba de contar Oscar. Ya, seas payaso. Realmente, si se ponen a analizar esas palabras, el Señor está siendo positivo. O sea, dentro de lo negativo está siendo positivo y dentro de lo positivo sigue estando positivo. Como diciendo, pues ya, o sea, lo que vaya a pasar tiene que pasar y simplemente trato de tomar la mejor decisión que para mí en ese momento es la correcta. ¿Qué es? ¿Para qué me desespero, me pongo triste de que mi hijo esté en una silla de ruedas? Bueno, por algo pasan las cosas, por algo sucedieron y por algo quizás Dios o el universo, como le quieran llamar, pues permitió esa situación por algo. Y sí, su hijo ya no se fue a la guerra. Y resulta que llegó alguien que de todos modos lo ayudó. O sea, siempre se conjunden algo y ellos a final de cuentas ayudaron a esa persona a que no la mataran porque no era una persona mala, simplemente tenía que estar luchando o estar al frente de un ejército, del ejército contrario, por ser médico. Y pues él no tenía una decisión y lo iban a matar y a fin de cuentas ellos lo ayudaron y él en cambio dijo, oye, me estás ayudando a pesar de que soy del equipo contrario, pues entonces ahora yo voy a ayudar a tu hijo. O sea, volvemos a lo mismo, siempre que uno trata de tomar las mejores decisiones, sin estrés, que bueno, a muchos nos salió esto bien, sin tomar decisiones con la cabeza caliente más bien, sino con la cabeza fría. Sí, de hecho, bueno, como que ahorita ya vimos que el destino es el que de repente te va como que poniendo las cosas, ¿no? Claro. Y como dicen, hagas lo que hagas te va a tocar. O sea, es como las personas que ahora vemos los videos, ¿no? De, uy, casi vio muy cerca la muerte, ¿no? Y ves gente que le pasó la llanta por la cara, ¿no? O que estuvieron a punto de estrellarse o ser atropellados y demás. Y dices, no le tocaba. Y efectivamente no le tocaba. E igual hay personas que les toca ya morirse y por una tontería se resbalan en el baño y ahí quedan. O sea, y cuando otra persona que la atropellan y nunca le pasó nada. Ajá. Aunque casi como Jason, le pasaron por la cabeza y no le pasó nada. Y puede llegar a pasar, ¿eh? Sí, de hecho tengo un primo que le decimos el gato. Tiene 7 vidas, yo creo que ya hasta tiene 13, ya va por la 13. Porque igual le han pasado muchas cosas en las cuales dices, ¿qué onda, no? O sea, se cayó de una azotea. ¿Cómo? Lo atropellaron. Lo atropellaron creo que 2 veces, casi se mata en una moto, bueno, ¿qué no le ha pasado? Entonces decimos, no hombre, tú ya hasta rebasaste las vidas de gato, de todas estas cosas porque precisamente no le tocaba aún. Pero también es cierto que la magia, yo siento que la suerte sí existe y tiene algo de mágico. ¿Por qué? Pero también es cierto que cada uno la va cambiando. O sea, los talismanes para atraer la buena suerte o la mala suerte realmente existen y sirven. Pero ojo, no significa que todos. Que el objeto por sí solo es un objeto inerte. Pero lo que le da la magia, lo que le da realmente el poder, es uno mismo. Entonces, a lo que voy es de que si yo agarro y tengo una actitud positiva y trato de ver siempre las cosas de buena manera, como dices, como este señor que decía, ya veremos, pero en el sentido de, pues ya veremos, o sea, no me obsesiona, hay nada que se y lo tomo positivo, lógicamente, hasta las desgracias van a ser como que a tu favor. En cambio, hay muchas personas que están tan negadas que dicen, es que a mí siempre me va mal y siempre me va a ir mal. O pues tal vez, o le dices, oye, pues te va a ir bien. No, pues bueno, a ver, tal vez. O sea, y desde ahí, esa persona está empezando a traer lo malo. Ajá. Entonces es cuando tú atraes. Estás empezando a decretar lo malo. Exactamente, lo tú empiezas a traer la mala suerte y toda esta energía negativa, pero porque tú estás en negación. Es como, por ejemplo, igual, si tú no tienes una buena autoestima, tú agarras y no te valoras, pues lógicamente nunca vas a traer el amor y te vas a topar con puros patanes y vas a decir, ay, qué mala suerte tengo en el amor. No, tú eres el que está teniendo como que
estas conductas Ujú. que están atrayendo toda esta parte negativa, Ujú. toda esta mala suerte, tú eres quien la está generando. Pero al Exacto. momento en el que tú agarres y cambies, en el que cambies tu mentalidad, es cuando tú vas a agarrar y vas a poder salir adelante. Pero Exacto. ojo, no significa nada más de agarrar y pensar positivo, sino también qué acciones tú vas a tomar para salir adelante. O sea, no Sí, nada sí, más sí, es, no, nomás es sí, ya me va a caer del cielo. yo siempre voy a traer mi herradura en la bolsa del pantalón, en mi pata de conejo y ya con eso estoy amparado de todo. No, por sí solo no te va a ayudar el objeto, sino tú tienes que agarrar, sí, poner fe en algo, ya sea Dios, ya sea un objeto, ya sea lo que tú quieras, y aparte que tus acciones te conduzcan a tal. Es como, por ejemplo, no vas a ganarte la lotería nunca si no compras primero el boleto. Exacto. O sea, si nunca compras el boleto, pues ¿cómo quieres que te caiga Sí, no te van a la venir a nántula, no? regalar el boleto. Exactamente, o sea, puede, o sea, sí hay la excepción, sí hay el decir, ay, pues, ¿cómo fue posible esto? ¿No? Sí, sí existen las excepciones dentro de, pero sí, lo común es de que uno lo vaya como que acompañando. Y a Ujú. veces, lo que decíamos también, puede que alguien que de repente tiene un golpe de suerte, realmente es una maldición. Exacto. ¿No? Porque no sabes si a lo mejor eso te va a traer todavía peores problemas, hasta en tu aspecto personal o sea, en tu alrededor. Así es. Entonces, lo que les podemos sugerir es de que, bueno, pues no se enganchen, o sea, con el hecho de decir, ay, bueno, existe o no existe la buena suerte. Bueno, todo va a existir dependiendo a cómo ustedes vayan pasando. Y a veces hasta las malas rachas que vamos teniendo son bendiciones, nada Ujú. más que no nos damos cuenta. Muchas veces es la perspectiva en la que estamos. Tal vez ahorita decimos, ay, es que el mundo se me está viniendo encima, yo estoy muy mal y no sé qué tanto. Pero conforme avanza el tiempo, nuestra perspectiva se va levantando y ya cuando volteamos atrás decimos, pues qué güey estaba, o sea, realmente me estaba ahogando en nada porque no sabía lo que me esperaba más adelante. O sea, ¿y quién iba a pensar que esto, que yo pensaba que era una desgracia, realmente era una Una bendición? bendición, lo que te decía del ejemplo de mi papá, o sea, y Ajá, o del por otro. ejemplo, ¿cuántas veces agarras y dices, ay, me peleé con mi mejor amigo y lo he perdido todo y no sé qué tanto? Y después ves que esa persona realmente ni siquiera era tu amigo o tu novio. Entonces agarras y dices, ay, ¿por qué me dejó? Y después descubres que tenía otra. Sí. Y dices, ah, maldito desgraciado. Y yo Ujú. llorándote. Y yo tal. O sea, y te das cuenta de que, bueno, por algo van sucediendo las cosas y a veces, pues, lo malo no siempre es tan malo, sino son lecciones. Y lo bueno a veces no siempre es como que, como dicen, ¿no? Nada te llega gratis. Sí, exacto. Todo tiene un precio y no sabes a veces lo que tenemos Ujú. que pagar. Ujú. Por eso es que, pues, es lo que les decía yo, más que creer en buena o mala suerte, es creer en lo que tú realmente, en tus acciones, en la toma de decisiones que tienes. Así es. Entonces, pues poco a poquito vamos a ir viendo, se van a ir dando cuenta de esto, ¿no? Traten de analizar. Un ejemplo que yo les podría poner para que hagan en sus casas es de que analicen su pasado. Ujú. O sea, por ejemplo, algún problema que hayan tenido muy fuerte en su vida, piensen cómo salieron adelante de ahí. Exacto. Y se van a dar cuenta de que efectivamente eso malo tuvo que haber pasado por una razón. Entonces agarran y por muy trágico que sea, dices, ay sí, esto me dolió mucho, pero esto fue lo que me hizo fuerte y me hizo ser así. O esto, que yo pensé que era bueno, pues cuál, no, fue una desgracia completamente para la familia. Pero es lo que te digo, o sea, es dependiendo de las decisiones que tú estás tomando. Así es, decisiones y aparte es parte de los procesos que uno va teniendo dentro de la vida, ¿no? Hay que agarrar y saber aceptar tanto lo bueno como lo malo. Por ejemplo, Exacto. había un dicho que decía mi abuelita, que decía, los chismes son bendiciones. Y Claro. dices, ¿cómo, no? Y dice, sí. Y dice, porque te van a enseñar quién es quién. Exactamente. Mm, ¿Qué tantos amigos o amistades tienes a tu lado? así es.
Entonces, pues no es algo que dependa tanto de la suerte. Siempre todo trae consigo una lección de vida. Uh-huh. Entonces, pues ya saben que ustedes tendrán todos su opinión, agarrarán, habrá personas que sí creen en la suerte, habrá personas que no. ¿Quién tiene fobia del viernes 13? Híjole, sí, quien le da miedo el 13, quien le da miedo, por ejemplo, los gatos negros, o pasar por abajo de una escalera, Sí, yo sí hago romper eso. un espejo, Ajá. no mandar cadenas de amor, que yo creo que eso fue lo que me pasó a mí. Fíjate, Entonces, cadenas de amor. no mandé alguna cadenita de amor en esos Y tiempos. por eso son por 20 correo. años de mala suerte. Sí, caray. Bueno, yo creo que ya casi se acaban, creo. Debe de faltar un poquito todavía. Pero... Como la mitad. No, no creo que tanto, pero bueno. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Exacto. Exacto. Órale. Pero bueno. Así que, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que tenemos nuestra sección de historias que... Pantan. Exactamente. Que por cierto, ¿ya contamos la historia de por qué decimos esto? No, creo que no. A ver, aviéntatela de una vez para que salgan. Que tenemos tiempo. Bueno, resulta que cuando yo era una pequeñita niña de 2 años, o 1 año y cacho. Ay, cálmate, Martita, ¿no? Tenía yo 4 meses, 4 semanas, y ya hablaba. Dale. Y dije... No, o sea, estaba yo chiquita, o sea, realmente tenía como unos 2 años. Entonces dice mi mamá que había un programa que se llama, que le decían algo de lagartijos, algo parecido. O sea, esta serie se trataba de supuestamente humanos que traían, de una raza alienígena o de marcianos que habían llegado a la Tierra, que eran, pues literal lo que les digo, o sea, unos lagartos, pero que traían piel humana. O sea, se disfrazaban de humanos, vaya. Que es lo que actualmente, pues la mayoría sí dicen que sí existe, los ¿no? reptilianos. Algo así, ajá. Entonces dice mi mamá que literal, o sea, en las escenas, o había ciertas escenas en lo que ellos, o sea, literal se quitaban la máscara de humano que traían y pues salía la imagen del reptil que era, ¿no? Entonces dice mi mamá que yo estaba chiquita y que la veía con ellos. Entonces que cuando yo veía que hacían eso y se quitaban las máscaras, que yo me agarraba el estómago, así como de con miedo, y que empezaba a temblar y que en vez de decir me espantan, porque pues era un bebé obviamente, yo decía pantan. No, pero no le hacías así. A ver, hazle bien. Bien actuado, por favor, porque si no, no tiene chiste. Y no lo voy a actuar como decía. Así como en nuestra intro, así. Entonces pero obviamente lo decía de manera así con miedo. Decía, Sí, pero porque obviamente, o sea, les decía a mis papás que a mí me daban miedo, y entonces mis papás, pues desde ahí, pues les daba risa en el aspecto de la manera en que yo les decía que esas madres me daban miedito, ¿no? Verlas. Entonces, desde ahí, pues mi mamá todas esas historias, y de cuando me ponía a bailar no sé qué canciones y no sé qué, yo así como de, ay, mi mamá, se la platica medio mundo. Y se le ocurrió platicársela aquí a este señor, entonces desde ahí me hacen burla. Y por eso fue que esa sección le pusimos así. No, di la verdad, te dije, oye, vamos a hablar de historias y... No, qué pantan, no. Nunca dije, te dije ay, así. Oye, soy re bien así, pantan. No, pero fue por eso. Así es, amigos, fue como que una anécdota chistosa que contó alguna vez su mamá y pues de ahí como que se quedó el pantan, ¿no? Entonces, sí. como que, pues bueno, vamos a aprovecharlo para precisamente una sección en donde pero está patentado por mí, así yo lo hacía. Patentado, pues a ver, enséñame los registros. Ay, sí. Okay. El papelito en mano, no sales como el medio metro que según estaba registrado y que no, bueno. Y ya salieron 20,000 medios metros. Sí, ya, ahí. Ya son como 5 metros. Pero bueno, chicos, entonces acuérdense que nos pueden mandar sus historias a Historias que Pantan, ya sea para la parte paranormal, pueden agarrar y contarnos experiencias que hayan tenido con el más allá, con el más acá, o con el quién sabe qué pasó, pero me da miedo. Panta. O bien también sugerirnos a alguna mejora,
sin ser groseros, no vayan a poner groserías. O simplemente, a lo mejor algún tema que quisieran que abordemos para investigar. Así es, o contarnos esas experiencias que muchas veces nos da miedo contar. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, ¿no? Que tienes una duda, no sé, te da miedo preguntar acerca de una enfermedad de transmisión sexual y es algo que no te abres de repente a hablarlo con tus amigos, pero tienes ciertas dudas, bueno, lo puedes hacer. Nosotros vamos a respetar su privacidad, o sea, aquí no se van a dar datos, ustedes nos lo indican y nosotros nada más comentamos el caso y hasta ahí, ¿no? O alguna situación vergonzosa o demás que quieran contar, pues adelante, ¿no? Nosotros lo vamos a tratar con seriedad, para poderlos orientar en ese sentido. Entonces, estos correos los pueden mandar a como.va.podcast@gmail.com. exactamente como.va.podcast@gmail.com. Ahí pueden agarrar y mandar su correo. Ahora bien, si lo que nos quieren contar es una anécdota, hacerlo que pues, no les dé vergüenza o quieran que sea pública, también lo pueden dejar en los comentarios de YouTube. Pueden dejarlo en los comentarios, hay por ahí una pequeña sección también en Spotify, si es que nos siguen por ahí, o en nuestra página de Facebook, también ahí en comentarios pueden agarrar, dejarla y los vamos a ir checando y demás, ¿no? Exacto. Entonces, también las personas que nos ven desde YouTube de repente dicen que no nos encuentran, que porque le ponen como va, y que sale la canción de Santana de Oye cómo va, y no sale esto, y que pues... Es porque tienen que poner cómo va podcast. Casi latinas, pero falta algo. Porque si le dan como va podcast, no te es arroba, mandan... ¿no? Arroba, como va si podcast. le das como va podcast, te manda a cómo hacer un podcast. Ajá. Y entonces, porque hemos investigado todas las búsquedas, chicos. Entonces es entonces arroba tienen como que va. agarrar y ponerle arroba como va punto podcast. Okay. Y todos aquí abajito va a aparecer. Acuérdense, arroba como va punto podcast, o sea, todo junto. Y ahí les va a aparecer inmediatamente. La primera opción va a ser la página. El icono que los conduce directamente a la página. Y abajo pone como 2 videos. Exactamente. Así es. Pero pues les queremos agradecer por habernos seguido en este emblemático episodio. Esperemos que se suba bien, que no desaparezca este capítulo misteriosamente, que no pase nada malo, que después no se vuelva un mito de este es el último capítulo de... Cállate, ¿eso qué? La serie Cómo va, porque fueron censurados por el programa número 11, precisamente. Pero bueno, les agradecemos que nos hayan visto o escuchado y que tengan excelente casi fin de semana. Es ombligo de semana. Bueno, es ombligo, pero lo que... Es que tú eres bien rumbera, ya desde mitad de semana, ya andas en pachangas y todo. Si me invitan, yo sí voy. Yo porque pues, soy más ñoño, entonces pues, sí, ya estás me viejito. Explotan más. Y ya estás viejito. No, pues cuál viejito. ¿Verdad? Como dice a una persona que conozco que es más viejita que yo, viejito los cerros. Ándale, pero sí, bueno, chicos, que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana. Que estén bien, bye. Bye.